Unidad 3, actividad 1, actividad de apertura. Vamos a resolver el siguiente problema. En un puesto, Leilani compra 2 peras y 3 duraznos que le cuestan 40 pesos. Y en otro puesto, compra peras y duraznos que le cuestan 64 pesos. Encuentra el precio de cada producto. Para resolver este problema nos vamos a apoyar de las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuántas incógnitas reconoces en este problema y cuáles son? Pregunta número 2. ¿Qué tipo de ecuaciones utilizarías para resolver el problema? Pregunta número 3. La cantidad de ecuaciones que se requieren para resolver el problema, ¿de qué depende? Pregunta número 4. ¿Cómo imaginas resolver este problema en particular? Pregunta número 5. ¿Será necesario que obtengas el valor de peras y el valor de duraznos o solo uno? Para poder resolver este problema, vamos a regresar primero a la descripción del problema principal. Y tenemos lo siguiente. Tenemos que en un puesto Leilani compra 2 peras y 2 duraznos y en ese puesto ella paga 40 pesos. Y luego se va a otro puesto y vuelve a comprar algunas peras o duraznos, pero ahora paga 64 pesos. Lo que queremos saber es si podemos calcular cuánto costó, cuál fue el precio de las peras y cuál fue el precio de los duraznos con base a los datos que solamente tengo. Para hacer eso, nos vamos a ayudar de lo siguiente. Vamos a ir contestando cada inciso. Entonces, el problema número 1 nos dice, ¿cuántas incógnitas reconoces en este problema y cuáles son? Entonces, si ustedes se fijan, vemos el problema que dice, en un puesto Leilani compra 2 peras y 2 duraznos. Por lo tanto, yo podría decir que reconozco 2 incógnitas. ¿Cuáles serían esas incógnitas? 1. Primero, que compró las peras y los duraznos. Entonces, mis 2 incógnitas, una sería peras y la otra sería duraznos. Tengo peras y duraznos. Ok, ese es el problema número 1. Ahora, problema número 2. Pregunta número 2. Nos dice, ¿qué tipo de ecuaciones utilizarías para resolver el problema? Leyendo, el problema que tenemos dice que en un puesto Leilani compra 2 peras y 2 duraznos y que le cuestan 40 pesos. Ahora, en otro puesto, muy diferente, compra peras y duraznos y le cuestan 64 pesos. Entonces, dice que qué tipo de ecuaciones utilizarías para resolver este problema. Digo que si Leilani compra 2 peras y 3 duraznos, y en el primer puesto paga 40 pesos, en el segundo compra peras y duraznos y paga 64 pesos. Entonces, lo que yo puedo ver aquí, que podría utilizar ecuaciones de primer grado, porque estoy comprando solo peras y duraznos. ¿Sí? Entonces, podría yo utilizar ecuaciones de primer grado con 2 incógnitas. ¿Por qué con 2 incógnitas? Porque voy a calcular lo que son peras y duraznos. Entonces, a la pregunta número 2 dice, ¿qué tipo de ecuaciones utilizarías para resolver el problema? Sería ecuaciones de primer grado con 2 incógnitas. Ahora, pregunta número 3. Dice, la cantidad de ecuaciones que se requieren para resolver el problema, ¿de qué depende? Dice que la cantidad de ecuaciones que se requieren para resolver el problema, ¿de qué depende?
de las incógnitas. Hay una regla que dice que para resolver una ecuación, si yo tengo una ecuación de primer grado con una sola incógnita, lo único que necesito resolver es una. Necesito para resolver sería una sola ecuación. Pero en este caso, hay una regla que dice que si yo tengo dos incógnitas, entonces para resolver este sistema necesitaría dos ecuaciones. Necesito dos ecuaciones para resolver este problema de dos incógnitas. Entonces, número 2, la cantidad de ecuaciones que se requieren para resolver el problema de qué depende? Depende de las incógnitas. Ok, pregunta número 4. Dice, ¿cómo imaginas resolver este problema en particular? ¿Cómo imagino? Yo transformaría mi enunciado de las dos peras y los tres duraznos, que pagó 40 pesos, y de peras y duraznos en 64 pesos. Lo transformaría y lo convertiría a ecuaciones. Entonces, yo haría aquí un sistema de ecuaciones. Primero, transformo el primer enunciado donde Leilani pagó por dos peras y tres duraznos 40 pesos. Entonces, yo diría 3, a lo mejor a peras le pondría el valor de P, como si fuera, o bien también le puedo poner si yo quiero el valor de X o el valor de Y. Entonces, 3 peras más, perdón, 2 peras, sería 2 peras más 3 duraznos, sería igual a 40. Eso sería mi primera ecuación. La segunda sería peras más duraznos igual a 64. O bien, si yo lo quiero representar de alguna otra manera, yo podría decir que las peras es igual a X y los duraznos es igual a Y. Por lo tanto, con estos valores yo podría hacer esta ecuación. Yo diría que sería el valor de 2X más 3Y sería igual a 40 y tengo mi primer enunciado. En el segundo, yo diría que sería X más Y igual a 64. Entonces, estas serían las dos maneras de representar. ¿Cómo imaginaría yo resolver este problema en particular? Pues primero, recuerden que para resolver este problema depende de las incógnitas, es el número de ecuaciones. Yo tengo dos incógnitas, entonces necesito dos ecuaciones. Yo había dicho que eran ecuaciones lineales, entonces por lo tanto voy a formar algo que se llama sistema de ecuaciones. Tengo dos ecuaciones con las mismas características. Son ecuaciones de primer grado. ¿Por qué? Porque el exponente mayor de las incógnitas es 1 y son con dos incógnitas porque tengo X y Y. Para poder resolver esto, tengo que formar algo que se llama sistema de ecuaciones y lo denoto por un corchete entre los dos. Hay diferentes métodos para resolver este tipo de ecuaciones. Está el método de reducción, está el método de igualación y de sustitución, pero ya los veremos más adelante. Entonces, la pregunta número 4 de, como dice, ¿cómo imaginarías resolver este problema en particular? Se resolvería de esta manera. Ahora, para resolver la quinta y la última pregunta, dice, ¿será necesario que obtengas el valor de peras y el de duraznos o con solo una? Entonces, ¿sería necesario tener el valor de peras y duraznos en específico? ¿No? Pues igual si yo conociera cualquiera de los valores o si yo sé cuánto valen las peras o cuánto valen los duraznos, yo puedo sustituirlos en cualquiera de estos y poder saber cuánto vale cada uno. Entonces, uno, con un solo valor, que sería
el valor de X, que de igual manera sería o las peras o los duraznos. Con ese valor yo puedo sustituirlo y en automático puedo calcular el valor del otro. Entonces, resolvimos las 5 preguntas que decía. ¿Cuántas incógnitas reconoces en este problema? Después de haber leído el problema de que Leilani había comprado 2 peras y 3 duraznos y que le habían costado 40, y que fue a otro puesto y compró peras y duraznos, identifico que hay 2 incógnitas, que son peras y duraznos. El problema número 2, repasando, dice que qué tipo de ecuaciones utilizarías para resolver este problema. Usamos estas ecuaciones, pasamos de la parte gramática o literal a usar una simbología. Yo diría que 2 peras y 3 duraznos es igual a 40 pesos, o peras y duraznos es igual a 64 pesos. Ese sería más o menos, estamos diciendo que son ecuaciones de primer grado con 2 incógnitas y utilizaría 2. Número 3, dice que la cantidad de ecuaciones que se requieren para resolver este problema, ¿de qué depende? De las incógnitas. Tenemos 2 incógnitas, necesitamos 2 ecuaciones para resolver este problema. En el número 4 dice que cómo imaginarías resolver este problema en particular. Y habíamos quedado que a peras le podríamos asignar cualquier letra. En este caso, en el primer ejercicio le había puesto pera el valor de P y duraznos el valor de D. Pero para que puedan entender más fácilmente esto, le puse a peras, que peras tiene el valor de X y duraznos tiene el valor de Y. Entonces generé la primera ecuación para el primero, que sería cuando Leilani compró 2 peras y 3 duraznos en 40 pesos. Y en un primer puesto y en el segundo puesto fue el valor de peras y de duraznos por 64 pesos. Entonces, la pregunta número 5 era que si era necesario que obtuvieras el valor de peras y el de duraznos o solo uno. Habíamos quedado de con un solo valor, ya que con un solo valor nosotros podemos hacer la sustitución en la ecuación y por despeje podríamos obtener el siguiente valor. Entonces, esta fue la actividad 1 de apertura. Estamos haciendo el modelaje de una ecuación de primer grado con 2 incógnitas y lo transformamos en un sistema de ecuaciones. Solamente estamos transformando de un problema textual y lo transformamos en una ecuación algebraica. Gracias.